Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos hable. Amado Dios, queremos en este momento humillarnos antes de abrir la Biblia, Señor. Reconocer que tiene tu corazón, Señor. Es tu mente. Cómo tú piensas. Cómo tú sientes. Y cuando consideramos eso, Señor, entendemos que estamos tocando tierra santa cada vez que abrimos tu palabra. Y queremos, como Moisés, quitarnos las sandalias del orgullo, de la autosuficiencia, quitarnos las sandalias de la ansiedad, de la preocupación, porque el terreno que caminamos en este momento es santo. Respetamos tu palabra, Señor. Amamos tu palabra. Y queremos suplicarte que tu Espíritu Santo, Señor, use este tiempo. No sea, Señor, un tiempo más, no sea simplemente una charla o un sermón de domingo más, sino que podamos tener un encuentro contigo, Señor, a medida que la estudiamos. Gracias por los niños que están acá, por los bebés que están acá. Gracias por los adolescentes, gracias por los jóvenes, gracias por los adultos y gracias por los ancianos. Tu iglesia aquí reunida, Señor. Ten misericordia de nosotros y guíanos a tu palabra bendita. Abre nuestros ojos a la gloria de Cristo. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, seguimos estudiando el libro de Filipenses y ya casi llegamos a cumplir un año estudiando Filipenses. Empezamos el año pasado y vamos versículo a versículo tratando de profundizar en qué es lo que cada sección tiene para nosotros. Hoy nos toca la sección del verso 19 al verso 30 y estamos prácticamente terminando la última parte del capítulo 2. Y en esta sección vamos a estudiar a dos personajes principales, Timoteo y Epafrodito, a los cuales el apóstol Pablo en esta sección presenta como hermanos cuyo carácter es digno de imitar. Es por ello que he titulado a esta sección Características esenciales del liderazgo cristiano. Tanto Timoteo como Epafrodito son hermanos de la iglesia primitiva que en verdad cuando consideramos su carácter, su legado, nos confronta y hasta cierto punto nos incomoda al ver cómo estos hermanos entregaron su vida al servicio de Dios y al servicio de la iglesia. Entonces, lo que vamos a hacer básicamente es eso, ver qué características hay en el liderazgo de Timoteo y de Epafrodito que nosotros podemos aplicar a nuestra vida. De manera que les invito nuevamente a abrir su Biblia donde fue la lectura bíblica y vamos a ver en primer lugar el carácter de Timoteo. Timoteo, versículo 19 del capítulo 2 de Filipenses. ¿Todos tenemos nuestra Biblia? Dice así la palabra de Dios. Verso 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Esta es la descripción que Pablo da de Timoteo.
La primera pregunta que quisiera presentar es, ¿quién era Timoteo? ¿Cuándo fue que conoció a Pablo? Y cuando uno revisa el libro de Hechos, recuerda que Pablo conoció a Timoteo en su segundo viaje misionero, en Listra, en la región de Asia Menor. Y el impacto fue tan grande porque muchos hermanos daban buen testimonio de Timoteo, un joven, se cree que aproximadamente tenía entre 25 y 30 años, según los historiadores y comentaristas. No era un adolescente, pero a pesar de su juventud, Pablo ve en él ciertas cualidades, ciertas características que decide llevarlo consigo a su viaje misionero. Desde esa época para acá, la historia es bien conocida. Timoteo se convierte prácticamente en la mano derecha del apóstol Pablo. Lo vemos en Romanos, lo vemos en Corinto, lo vemos aquí en Filipenses, lo vemos en Segunda de Tesalonicenses, lo vemos en Filemón y 2 cartas dirigidas hacia él, Primera y Segunda de Timoteo. Es decir, si hay un cristiano que es más mencionado después del apóstol Pablo, ese sería Timoteo. Ese sería Timoteo. Él era de madre creyente y de padre griego, lo cual implica que probablemente el papá de Timoteo no era creyente. Esta relación va creciendo a medida que Timoteo trabaja con Pablo en las misiones, al punto, hermanos, que la relación se vuelve tan estrecha que Pablo está aquí escribiendo Filipenses, recordemos, en la cárcel. Pablo escribe Filipenses estando en su primer encarcelamiento en Roma. Y digo su primer encarcelamiento porque no es el primer encarcelamiento de su vida. Pablo estuvo más en las cárceles que en hoteles. Algunos piensan que él no preguntaba cómo son los hoteles a cada ciudad que llegaba, sino más bien cómo eran las cárceles, porque sabía que tarde o temprano iba a ir a parar allí por su ministerio. Pero Pablo está escribiendo Filipenses desde la cárcel en Roma. Y lo primero que llama la atención, hermanos, es que Timoteo está allí con él. Y él lo ha mencionado desde el primer versículo. Fíjense, cuando él se dirige a los filipenses, les dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo. Noten ustedes, hermanos, y pasamos desapercibido ese detalle. La pregunta es, ¿qué hace Timoteo allí? ¿Será que él también estaba preso? No, él estaba ayudando a Pablo en la cárcel. Digamos que Timoteo se había hecho preso juntamente con Pablo. Él voluntariamente quiso permanecer al lado del apóstol. Y eso, hermanos, empieza a dejarnos ver un poco cómo era el corazón de Timoteo. A estas alturas, identificarse con Pablo, estando en la cárcel, conllevaba cierto riesgo que amenazaba su libertad también personal. Recordemos que Pablo era buscado por las autoridades romanas y estaba con un juicio pendiente. A Pablo se le acusaba de ser un instigador religioso que alborotaba las ciudades predicando que Jesucristo es Señor superior a César. Hermanos, créanme, en un momento cultural, social como el Imperio Romano, eso era algo delicado. Pablo predicaba a un Cristo que no compartía todo el paganismo romano. Recuerdan ustedes que el César se veía a sí mismo como Dios. Y entonces, aparte de las acusaciones de los mismos judíos, que Pablo atentaba contra la ley, contra el templo, de manera, hermanos, que ser amigo de Pablo en esta condición implicaba cierto riesgo, porque si llegaba a ser condenado, pues obviamente lo que iba a pasar era que todos los allegados a él serían también considerados como cómplices de este mismo delito. De hecho, Timoteo sufrió las consecuencias. El autor de Hebreos nos dice que también después de la muerte de Pablo, que de hecho Nerón lo condenó a muerte, también Timoteo sufrió persecución. Y es curioso que en Hebreos capítulo 13, verso 23, nos dice el autor, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. Y uno se pregunta, ¿y a qué hora lo metieron a la cárcel? Bueno, sin duda fue también por su ministerio cristiano, pero también por su relación con Pablo. De manera, hermanos, que para Timoteo no era nada fácil
poder identificarse con Pablo, estar con Pablo y ayudarle en sus necesidades en este proceso, ¿verdad? Y esto es algo, hermanos, que debe hacernos pensar, porque si bien es cierto, Timoteo tuvo esa valentía, no tuvo temor de identificarse con alguien que está en proceso, en un proceso penal, por así decirlo, me llama mucho la atención porque creo que nos reta a todos, hermanos, a voltear nuestra mirada a la cárcel. Si hay algo que ha pasado en los últimos años es que el 99.9% de iglesias le ha dado la espalda a las cárceles de su país. No hace falta investigar mucho. Pregunto, ¿cuánto tiempo usted tiene de ser cristiano? Piénselo por un momento. ¿Cuántas cárceles ha visitado en ese tiempo? Y bueno, yo sé, hermanos, que no es fácil. Cada país tiene sus reglas, ¿no? sus protocolos. Yo recuerdo la primera vez que tuve la oportunidad de visitar una cárcel. Para entrar me quitaron el cincho, me quitaron mis correas, mis llaves, todo, ¿verdad? Yo dije, si toca salir corriendo sin cincho y sin correas, no creo que salga muy rápido de aquí, pero conlleva cierto riesgo, ¿no es cierto? Pero Timoteo está ahí, está corriendo el riesgo. Y es que seguramente Timoteo sabía de las palabras de Jesús en Mateo 25, que son como un taladro para nuestros oídos cuando nosotros cerramos nuestro corazón a las cárceles. Y en Mateo 25, Jesús trayendo el juicio a las naciones, a los que van a la condenación eterna, les dice lo siguiente en Mateo 25, verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos. Y cuando leí la primera vez este texto, uno puede sentir, hermanos, el vocabulario fuerte. ¿Cómo le llama Jesús acá? Malditos. Ahora, ¿quiénes son los malditos en este texto? ¿Quiénes son los malditos que van al fuego eterno? Aquí está. Preparado para el diablo y sus ángeles, verso 42. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Mire las dos palabras que aparecen de último: enfermo y en la cárcel. Hermanos, si hay dos lugares donde las visitas son como agua en el desierto, es en los hospitales y en las cárceles. Para los que hemos tenido la oportunidad de estar en un hospital, uno sabe lo significativo que es. Y de estos dos lugares quizás lo más difícil sea la cárcel, ¿no? Porque es un poco más, digamos, accesible un hospital que no una cárcel. Por ejemplo, si usted va a visitar una cárcel, le van a poner un sello. Y si se le borra este sello, usted se queda ahí hasta que hagan el conteo de todos los presos. Yo la primera vez no sabía y se me borró. Y gracias a Dios no me tuve que quedar ahí una noche, pero conlleva cierto riesgo. Y Jesús aquí es enfático, hermanos. ¿Me vistes? Y por supuesto, las personas en Mateo 25 estarán diciendo: ¿a ti te vimos en la cárcel? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? Y miren la respuesta de Jesús en el verso 45. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Sin duda, Timoteo sabía de esta enseñanza. Y cuánto más si se trataba del apóstol Pablo. Pero no solo Jesús, hermanos. Hay un texto en Hebreos que para mí fue como algo que me ha dejado en mi mente. En Hebreos 13:3, fíjense las palabras que utiliza el autor. Leamos juntos este texto. Dice: acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Este mismo Hebreos que nos dijo que Timoteo ya salió preso,
¿verdad? Que leímos anteriormente en Hebreos, es el mismo que nos dice, acordaos de los presos. Y la frase, mira, interesante, porque dice, como que ustedes estuvieran con ellos. Timoteo literalmente cumplió este texto. Se fue con Pablo a quedarse con él ahí. Qué interesante. Acordaos de los presos. ¿No será que los hemos olvidado, hermanos? ¿Puede usted recordar algún amigo, alguna amiga o alguno de ustedes en algún momento ha estado en la carceleta 3 horas, 4 horas? Hermanos, no hace falta hacer mucho análisis de que es tan fácil terminar en estos lugares. Es tan fácil. Y aquí Hebreos nos dice, acuérdense de los presos como que ustedes estuvieran allí. La iglesia de hoy se ha olvidado de los presos. Y lo leemos en la Biblia. Hermanos, es responsabilidad de nosotros como iglesia recordarnos de ellos. De hecho, Pablo, me llama mucho la atención, hermanos, porque a Pablo lo olvidaron. Vemos aquí a Timoteo y a Epafrodito. Pero en segunda de Timoteo, que es la última carta de Pablo, porque en su segundo encarcelamiento en Roma sí lo condenaron a muerte, Nerón lo acusa de ser parte de los instigadores que le mandó a prender fuego a Roma. Nerón estaba tan loco que él mismo le prendió fuego a Roma y le echó la culpa a los cristianos. Y Pablo fue condenado a muerte por decapitación. Y da tristeza cuando uno lee este versículo, como Pablo dice, todos se olvidaron de mí. Vean lo que dice 2 Timoteo 4:16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Creo que eso obviamente entristeció el corazón de Pablo. Sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Estas palabras identifican mucho el corazón de muchas personas que están allí adentro, que tienen años sin que nadie los vaya a visitar. Y Pablo dice, en mi primera defensa, en el juicio, no tuve a nadie de mi lado. De hecho, hermanos, hemos escuchado a creyentes que dicen que lo mejor sería tirar una bomba en las cárceles. ¿Han escuchado ustedes este tipo de comentarios? ¿Sabe? Si usted hubiese querido tirar una bomba en las cárceles egipcias, seguramente hubiera matado a José, el que llegaría a ser el segundo después del faraón. Si hubiésemos tirado una bomba en las cárceles del primer siglo en Roma, hubiésemos matado a Pablo, hubiésemos matado a Pedro, hubiésemos matado a Juan y a cantidades de creyentes que fueron llevados a estos lugares. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque en la Biblia encontramos que muchos hombres de Dios se formaron en las cárceles de su país. José, creo que parte del proceso de Dios para José, antes de llegar a ser el segundo después de Faraón, definitivamente fue ese proceso en la cárcel. Así es que allí está el reto. ¿Qué vemos entonces como primer característica en la vida de Timoteo, hermanos? Es que vemos un interés genuino por su líder espiritual. Esa es la primera característica que yo veo después de analizar cómo él estaba allí con Pablo en la cárcel, atendiéndole en sus necesidades. Y cuando hablo de un interés genuino, me refiero, hermanos, a una preocupación pastoral por su líder espiritual. Y hermanos, también los líderes necesitan cuidado pastoral. También las personas que nos han ministrado necesitan ese apoyo. Y Pablo dice, vamos a ver más adelante, que Pablo está contento de tener a Timoteo con él. Y eso marca una diferencia grande en la vida del apóstol, un interés genuino. Otra cualidad ahora en la vida de Timoteo, lo podemos ver en el versículo 20 del capítulo 2, dice así: a ninguno tengo del mismo ánimo, dice, refiriéndose a Timoteo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Ahora, empezamos a ver un poco más del liderazgo de Timoteo, y no solo se interesaba por Pablo, por sus líderes, sino también se interesaba por los creyentes, por su congregación. Y él dice, no tengo a otro, dice Pablo, que verdaderamente se interese por ustedes.
Y es que, hermanos, todos hemos conocido a personas que sí se interesan por sus líderes, pero no se interesan por sus hermanos en la fe. Porque a lo mejor quieren congraciarse con el liderazgo para alcanzar ciertas posiciones, pero tienen en poco a sus hermanos. Y Timoteo, no, él dice, yo no tengo a otro que se preocupe tan sinceramente. Y hermanos, esa palabra tan sinceramente me llama mucho la atención, porque nos deja ver que no todos en una iglesia se interesan en realidad por las personas. No es lo mismo amar la obra que amar a las personas que están en la obra. No es lo mismo amar el ministerio que amar a las personas que están en el ministerio. No es lo mismo amar la iglesia que amar a los creyentes que participan en la iglesia. Y hermanos, no me queda la duda que muchos amamos el ministerio, amamos la obra, amamos la iglesia, pero ¿me intereso por el que tengo a la par? ¿Me intereso cuando escucho que alguien está enfermo y pregunto y a lo mejor puedo hacerle una visita? Creo que eso marca la diferencia entre una iglesia nominal y una iglesia que quiere hacer la voluntad de Dios. Es decir, Timoteo no está enfocado en su persona, en su necesidad, sino está viviendo para marcar una diferencia en la vida de las otras personas. Yo creo que no hay una vida más desperdiciada que una vida que se ha enfocado en sí mismo toda su vida. Y si hay algo que marca una generación, es cuando pensamos en los demás. Y Timoteo lo hacía de esa manera. Y es justamente, hermanos, lo que Pablo ha estado hablando desde el inicio del capítulo 2. ¿Recuerdan ustedes? La iglesia de Filipo era una iglesia muy activa, muy trabajadora, pero tenía un problema. Habían divisiones entre ellos. Habían murmuraciones entre ellos. Y por eso Pablo en el versículo 3, él venía diciendo, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás, ¿cómo dice, hermanos? Como superiores a él mismo, dice Filipenses 2:3. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esa es la idea que trae en el capítulo 2. No mirando cada uno lo suyo propio, sino también lo de los demás. Hermanos, sin duda esta otra característica de Timoteo nos hace pensar, ¿cuál ha sido mi actitud? ¿Cómo trato yo a los demás? No solo en la iglesia, ¿cómo trato a mis compañeros de trabajo, a mi familia? ¿Cómo trato a mis compañeros en la universidad? Es decir, él está diciendo, no se enfoquen en sí mismos, enfóquense en ayudar a los demás. Una característica más que vemos ahora en el versículo 2, dice así del capítulo 2 siempre, de Filipenses, aquí puse de Timoteo, pero es Filipenses, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Vean cómo se refiere Pablo a Timoteo, como hijo a padre. No solo vemos interés de Timoteo por sus líderes, interés por los creyentes, sino también en este pasaje en particular, vemos que Timoteo era sumiso y sujeto a la autoridad de sus líderes. Y hermanos, yo sé que hoy día, en siglo XXI, la palabra sumiso, la palabra sujeto, como que no es políticamente correcto hablar de eso, ¿verdad? Hablar de que la mujer debe sujetarse al esposo, ¿verdad? Como dice, por ejemplo, Efesios. No son palabras que hoy, digamos, sienten muy bien a la sociedad. Pero hermanos, hay un principio importante en la Biblia. Para poder ser líder, primero tengo que aprender a ser un seguidor, a respetar a mis autoridades, a mis líderes. Y vemos, por ejemplo, ustedes recuerdan a Josué, que sucedió a Moisés, cómo estuvo sirviéndole, cómo estuvo sujeto a su autoridad. Y Pablo aquí reconoce que Timoteo era como un hijo a padre.
Otra característica que tenemos es en el versículo 23. Así que a refiriéndose a Timoteo, espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor que yo también iré pronto a veros. ¿Qué otra característica ven aquí en el carácter de Timoteo, hermanos? Era una persona confiable. Pablo no le confiaba a ninguno una iglesia, a no ser porque fuera de mucha confianza. ¿Recuerdan ustedes el conflicto que tuvo Pablo con Bernabé por Juan Marcos? Juan Marcos se fue con ellos a un viaje misionero y los dejó a medio camino. Y Pablo, en el siguiente viaje misionero, ya no quiso llevarse a Juan Marcos. Y Bernabé decía, sí, llevémoslo con nosotros. Y Pablo dijo, no. Y hubo una gran discusión entre ellos. Porque Pablo era una persona que no decía estas palabras tan fácil de una persona, pero a Timoteo lo ve como una persona confiable. Tenemos entonces cuatro características, hermanos, en Timoteo. Primero, preocupación genuina por sus líderes, interés genuino por sus hermanos en la fe. Era una persona sumisa y una persona confiable. Por lo menos vemos estas características en este siervo de Dios. Y quiero que veamos ahora la siguiente sección. Ahora vamos a hablar de Epafrodito. Vamos aquí al versículo 25. Y se sigue poniendo interesante ver las cualidades de estos colaboradores de Pablo. Vamos ahora al versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, fíjense en las características, y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Vean todas las cualidades que Pablo da de Epafrodito. Mi hermano, colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. La pregunta es, ¿quién era Epafrodito? Lo primero que llama la atención es el nombre, ¿no es cierto? Si alguien va a tener a un bebé o está pensando en algún nombre, no le recomiendo Epafrodito. Porque, ¿qué significa Epafrodito? Viene dedicado a Afrodita. ¿Recuerdan ustedes quién era Afrodita en el primer siglo en la mitología griega? Afrodita era la diosa del erotismo, de la belleza y de la sensualidad. Así es que a través de este nombre vemos que Epafrodito no venía de un hogar cristiano, que digamos, ¿verdad? Venía de un trasfondo pagano. Eso es como que usted esté, no sé, en Samayac y sus papás le pongan Mashimonito, ¿verdad? O sea, no es un nombre que uno quiera tener porque tiene un nombre de un dios pagano, ¿verdad? Así era el nombre de Epafrodito, dedicado a Afrodita, que no es lo mismo que Epafras. No vamos a confundir a Epafrodito con Epafras, porque Epafras es el que toca la batería, pero también es el que aparece en Colosenses, que es otra historia. Este es Epafrodito y el otro es Epafras. Ahora, Epafrodito era uno de los miembros de la iglesia de Filipo y fue comisionado por esta para llevarle una ofrenda de Filipo a Roma a Pablo. La distancia era de 1,200 kilómetros y no habían aviones en aquel entonces. Era un viaje de varias semanas. Era un viaje largo que tenía sus peligros, sus riesgos. Y él va y busca. Pero lo que me llama la atención, hermanos, es no se cambia el nombre. Epafrodito no se cambia el nombre. ¿Saben por qué, hermanos? Porque era un testimonio de dónde Dios lo había sacado. Porque el evangelio es poder de Dios precisamente para eso. Todos venimos de un pasado difícil y me encanta ver cómo Epafrodito se convierte en un gran siervo de Dios. Y es más, lo tenemos en el registro bíblico. No sé a veces en qué problema o en qué situación nosotros en el pasado hayamos estado o alguna situación que estén viviendo nuestros hijos o nuestros hermanos tan lejos del Señor. Para Dios no hay nada imposible. Porque el evangelio es poder de Dios. Y aquí tenemos a un hombre que sus papás lo dedicaron, imagínese usted, a la adoración de un ídolo, ahora dedicándose al servicio del Señor.
Y Pablo lo llama mi compañero, mi hermano, mi compañero de milicia. Ahora, algo pasó con Epafrodito en su viaje de Filipo a Roma. Algo pasó. ¿Qué es lo que pasa? Versículo 26 del capítulo 2. Y le fue mal en el viaje a Epafrodito. Vean lo que dice el versículo 26. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. La Biblia no nos dice exactamente qué fue. Algunos comentaristas piensan que era malaria, que es una de las enfermedades que atacó mucho en el primer siglo. No se nos dice qué, pero estuvo grave, casi al borde, dice Pablo, de la muerte. Y hermanos, una de las cosas que encontramos en la Biblia es la realidad de lo que sufrimos los creyentes. Y hermanos, ningún creyente está exento de enfermedades. Es más, los tres personajes que encontramos aquí, Pablo, Timoteo y Epafrodito, la Biblia dice que se enfermaron, y se enfermaron muy, como decimos, grueso, porque no fue una gripe por ahí, ¿verdad? Ustedes recuerdan, por ejemplo, al apóstol Pablo predicando por una enfermedad en Galacia. Gálatas capítulo 4, verso 13 dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. O sea, Pablo tuvo que hacer un stop en Galacia por la enfermedad que tenía, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Por qué menciono esto, hermanos? Porque hay cierto círculo en el mundo evangélico que cree que los cristianos no se enferman. Y que si se enferman es porque tienen algún pecado. O porque su fe es débil. Y hemos visto todo tipo de cosas, ¿no? O ahora en plena pandemia, personas diciendo que es pecado usar una mascarilla, que es pecado cuidarse, todo este tipo de situaciones, porque los cristianos no se van a enfermar, ¿verdad? Porque ellos andan con el Espíritu de Dios. Hermanos, yo no creo que ninguno acá sea más espiritual que Pablo, y Pablo se enfermó, no solo una vez, varias veces. Quizás la peor parte se la llevó Timoteo, joven pero enfermizo. ¿Sabía usted eso? 1 Timoteo 5:23, Pablo le dice: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago. Pero ya vamos a explicar, hermanos, por qué. Yo sé que algunos van a sacar una conclusión equivocada de aquí, ¿verdad? Pero ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. En el tiempo de Timoteo no existía el agua potable para uso doméstico. El agua era contaminada. Entonces el vino, que era un proceso de fermentación, actuaba como una especie de desinfectante. Y Pablo le dice: en realidad, mezcla un poco de vino con agua para tus frecuentes enfermedades. No sabemos exactamente qué padecía Timoteo en este punto, pero él era una persona que se enfermaba mucho. Así es que Pablo se enfermaba, Timoteo se enfermaba, y la peor parte se la llevó Epafrodito, porque casi se muere. Ahora, ¿qué andaba haciendo Epafrodito? ¿Andaba haciendo la voluntad de Dios? ¿Qué andaba haciendo Epafrodito? Andaba cumpliendo la misión de su congregación y se enfermó. Hermanos, no pensemos que las enfermedades las maneja el diablo. Las enfermedades están al control de Dios y son parte del proceso de formación en nosotros. Pablo la sufrió, Timoteo la sufrió, Epafrodito la sufrió. ¿Cómo enfrentó Pablo la enfermedad de Epafrodito? Capítulo 2, verso 27. Pero Dios tuvo misericordia de él, no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Noten, hermanos, que Pablo dice, Dios tuvo misericordia. ¿Qué es lo que pedimos cuando estamos enfermos? Que Dios tenga misericordia de nosotros. Pablo no se puso a pelear con Dios,
sino le pidió misericordia. Misericordia. Ahora, de todo esto que hemos dicho, ¿qué característica ven ustedes en la vida de Epafrodito? Bueno, versículo 29 dice algo importante. La primera característica en Epafrodito: recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Hermanos, el primer principio que yo veo de la vida de Epafrodito es que asumió riesgos para servir al Señor. Asumió riesgos. Hermanos amados, muchas veces nuestra disposición de servirle a Dios tiene un límite, siempre y cuando no afecte mi comodidad, mi seguridad o, en estos tiempos de pandemia, mi salud. Y yo creo que la vida de Epafrodito es un reto para la iglesia post pandemia, porque hay creyentes, hermanos, que desde que empezó la pandemia ya no se congregan. Y Timoteo dice, arriesgó su vida, arriesgó su salud. Obviamente no significa que no tengamos que tomar las medidas necesarias como prudencia. Pero, hermanos, no hay una manera de servirle a Dios que de alguna manera no nos exponga. Es un riesgo que hay que correr. Hay peligro, no solo en la pandemia, antes de la pandemia, pero si hay dos cosas que nosotros tenemos hoy como los becerros de oro de esta generación, es nuestra seguridad y nuestra comodidad. Epafrodito salió de su zona de confort, de su zona de comodidad, para poder servirle al Señor. Sin duda, se cumple lo que Mateo 16:25 dijo, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué dice? La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Siguiente característica en Epafrodito, versículo 26 del capítulo 2, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. ¿Qué ven ustedes ahora en Epafrodito acá, hermanos? Fíjense que lo que lo puso grave, dice Pablo acá, es que la angustia, no tanto de la enfermedad, sino de que escuchó que los creyentes en Filipo, a 1200 kilómetros de distancia, se enteraron que estaba enfermo y eso lo puso mal. Él no quería que sus hermanos se angustiaran al verlo enfermo. O sea, Epafrodito no quería verse como la víctima, ¿verdad? Y ay, pobrecito yo, sino él dice, se angustia porque sus hermanos ahora aprenden de esto. Pero, hermanos, algo que dice Pablo en este versículo, dice, o una de las cosas que Pablo dice acá es que Dios tuvo misericordia de él, pero también de mí, para no tener tristeza sobre tristeza. Pablo veía la bendición de la sanidad en Epafrodito, una bendición también para su vida. Y creo que tenemos que aprender a ver la bendición de Dios para nuestra vida en la bendición que reciben también los demás. Y es interesante, ¿verdad, hermanos? Porque Dios sanó a Epafrodito, pero cuando Pablo le dijo que le quitara el aguijón en la carne, que probablemente haya sido una enfermedad, Dios le dijo solamente bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia. Así es que vemos humildad también en la vida de Epafrodito. Aplicaciones finales, después de ver un poquito acerca de Timoteo, de Epafrodito, quisiera terminar con 3 aplicaciones, hermanos, personales o principales que podemos aprender de ellos. La primera, creo yo, la tenemos en el versículo 28 y 30. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. La primera cosa, hermanos, es que debemos valorar, como dice Pablo, a los Epafroditos y Timoteos que hoy tenemos en la iglesia. Hermanos, damos gracias a Dios
Porque en esta iglesia hay hermanos como Timoteo, como Epafrodito, que sirven al Señor con todo su corazón. Y Pablo dice, tengan en alta estima a los hermanos que son como ellos. Hermanos que se arriesgan, hermanos que se sacrifican por dar tiempo a la obra. Y Pablo dice, tengan en alta estima. La segunda aplicación, hermanos, es que las grandes obras en el reino se muestran en detalles pequeños. Noten ustedes que Epafrodito no viajó 1200 kilómetros para ir a hacer una campaña evangelística en el Coliseo romano. Epafrodito no viajó 1200 kilómetros para ir a dar un concierto de música. Él solo llevaba una ofrenda. Él solo quería ayudar a Pablo. Y Pablo dice, ministrador de mis necesidades. Es decir, hermanos, el reino es mucho más allá que un púlpito donde la gente ve a las personas. Nada de esto fuera posible si no fuera por Epafroditos que están trabajando tras de cámaras, dando su tiempo, dando su esfuerzo. Pero ¿sabe qué? La Biblia puso a este hombre en la Biblia. Y después de 2000 años seguimos recordando a Epafrodito, un hombre que estuvo tras bambalinas. ¿Qué sería de Pablo si no fuera por un Epafrodito? O sea, el reino de Dios, las grandes cosas no ocurren, hermanos, muchas veces en público, sino en secreto, que nadie se entera. Y Dios lo recompensa grandemente. Todos queremos ser como Pablo, ¿no es cierto? Pero ¿quién quiere ser como Epafrodito? ¿Quién quiere ser como estos hermanos que llevaron a cabo la obra? Y la tercera y última aplicación, debemos nosotros, hermanos, ser intencionales en nuestro servicio al Señor. Yo les pregunto una cosa, ¿será que Timoteo y Epafrodito eran unos vagos, hermanos, que no tenían nada que hacer? Él dijo, bueno, mandemos a Epafrodito, que él no tiene nada que hacer, nosotros estamos muy ocupados. Yo me pregunto, ¿será que Timoteo no tenía una carrera académica en la universidad? ¿Será que Epafrodito no tenía familia? ¿Será que Epafrodito no tenía trabajo? ¿Será que Timoteo no tenía vida social? ¿Qué tenía Timoteo y Epafrodito que nosotros no tengamos? ¿Qué lo detiene a usted de servirle a Dios? ¿Sabe qué? Timoteo y Epafrodito también tenían familia, también tenían vida social y también tenían trabajo. Pero fueron intencionales para darle algo, hermanos, más valioso que cualquier otra cosa, el tiempo que podían dedicarle al Señor. A veces pensamos, yo doy mi diezmo y con eso es suficiente. Yo doy mi diezmo y que Dios se dé por bien servido con eso. No, hermanos. ¿Sabe qué Dios desea? Nuestro tiempo. ¿Sabe qué se necesita para ir a una cárcel? Tiempo. ¿Qué necesitó Epafrodito? ¿Qué necesitó Timoteo? ¿Tiempo? ¿Lo tenía? No, no lo tenía. Fue intencional en hacer tiempo. Y eso es lo que necesitamos. Ser intencionales para hacer ese tiempo, para servirle a Dios. Una de las cosas que a mí me tiene pensativo, hermanos, es cierta secta que se dice la Iglesia de Jesucristo, que andan con su camisa blanca y su corbata, usted ya sabe quiénes son, que si está viendo videos en YouTube le van a aparecer, quiero ir a platicar contigo, ponme tu número de teléfono. A mí me llama la atención que esta secta dedica a sus jóvenes 2 años de misiones para esparcir una herejía antibíblica, poniendo a la par de la Biblia otro libro de Jesucristo. ¿Y sabe qué dice ese libro de Jesucristo? Ese libro de Jesucristo ofrece salvación para los que rechacen a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y están en todas las calles, disponibles para ir a hablar con usted y predicarles evangelio. Otro evangelio, como dice Gálatas. Pero a mí me impresiona, hermanos, cómo ellos pueden dedicarle a sus jóvenes 2 años que retrasan su carrera académica, retrasan 2 años su crecimiento laboral, su experiencia laboral, para dedicarlos con sus propios recursos, porque ellos se costean su viaje misionero, para ir y esparcir ese mensaje. Mi pregunta es,
¿Por qué nosotros, que tenemos el evangelio correcto, nos cuesta apartar un fin de semana? ¿No les parece, hermanos, que hay un problema en la iglesia evangélica? O sea, nosotros que sí tenemos el evangelio correcto, que sí tenemos la palabra viva de Dios, nos cuesta. Yo pensaba, ¿qué tal, hermanos, si proponemos a la misión que toda iglesia metodista deba dedicar sus miembros 2 años a las misiones? ¿Cuántos seguirían realmente siendo miembros de la iglesia metodista si quedara establecido? ¿Podría usted interrumpir esas metas personales? Lo cierto es que vivimos tan enfocados en nuestros propios asuntos que olvidamos los asuntos del reino. Y aquí está Pablo en la cárcel por servirle a Dios. Aquí está Timoteo a la par de él. Y aquí está Epafrodito bien enfermo por servirle a Dios. ¿Es digno Dios de nuestro tiempo, hermanos? ¿Cuál era la filosofía de Pablo? Y con esto termino. Pablo fue quien discipuló a Timoteo. Pablo fue quien discipuló a Epafrodito. 2 Corintios 12:15. Y con el mayor placer, dice Pablo, gastaré lo mío. Pero no solo eso. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, se ha amado menos. Pablo quería gastarse en 2 sentidos. Primero dice, yo quiero gastar de lo mío. Y note lo que dice Pablo, hermanos. Con placer gastaré lo mío. Pablo no era, tengo que gastar. Pablo invertía lo que tenía y lo daba con gusto. A veces necesitamos a lo mejor comprar un himnario. ¿Y cuánto vale? 80 quetzales. ¡Hala, qué caro! Pablo decía, no quiero el himnario más barato, quiero el mejor himnario porque es para cantarle a Dios. Con placer quiero gastar de lo mío. Pero no contento con eso, Pablo dice, pero no solo lo mío, yo quiero gastarme a mí mismo por amor de vuestras almas. Yo le pregunto, hermano, en esta mañana, ¿en qué usted está gastando su vida? ¿En qué te estás gastando, querido joven? Hermano, ¿dónde está invirtiendo usted su corazón? No hay una vida más desperdiciada que gastarla para nosotros mismos. Dejemos un legado, hermanos, para las nuevas generaciones. Timoteo y Epafrodito se gastaron para la obra de Dios. Y los recordamos hoy, después de 2000 años. Hermanos, no gastarse para el Señor trae factura. Cuando nos gastamos para otras cosas, después vemos nuestros corazones derrumbarse moral y espiritualmente. Después vemos derrumbarse nuestro hogar espiritual y moralmente y nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, dice Pablo. Vamos a ponernos de pie.
Amado Padre Celestial, a la luz de tu palabra, Señor, considerar a estos grandes hermanos. Vemos, Señor, la miopía que tenemos como iglesia. Enfocados tanto, Señor, en nuestros propios asuntos, en nuestros propios reinos, en nuestro propio éxito personal. Descuidando, Señor, lo más importante: ¿quién nos dio la vida? ¿Quién nos dio el trabajo? ¿Quién nos da la familia? Ayúdanos a imitar la fe de nuestros hermanos, a ser intencionales para apartar tiempo, Señor, porque ¿quién como tú, oh Dios? ¿Quién como tú, Padre? Digno de toda honra, de toda gloria y de toda alabanza. Padre, que este 2022 sea diferente, que te pongamos a ti en primer lugar, Señor. Que te pongamos a ti, Padre, como la prioridad de nuestra vida. Perdónanos, Señor, si hemos gastado nuestra vida en cosas tan superficiales, en cosas tan vanas. Perdónanos, Señor, si otros grupos religiosos ajenos a la Biblia son más diligentes para trabajar por esa religión. Perdónanos, Señor, cuando somos una iglesia que se engorda y se engorda y se engorda, Señor, escuchando la Biblia, pero no lleva nada a la práctica. Padre, te pedimos, Padre, levanta más Epafroditos y Timoteos para esta generación, Señor. Sé que creyentes hay muchos, Señor, pero muy pocos dispuestos. Estamos acostumbrados a asistir, pero no comprometernos. Queremos ser una iglesia, Señor, que se comprometa contigo, Padre. Toca a jóvenes, Señor, que quieran dedicarse a las misiones. Pon en tu iglesia el querer como el hacer, Señor. Tenemos listo ya un programa, Señor, que ayer lo dedicábamos a ti. De enero a diciembre totalmente programado. La mies es mucha y obreros pocos, Señor. Levanta obreros, Padre, para servir en tu reino. Porque ¿quién como tú, oh Dios? Si Jesús dejó su palacio, su gloria, para venir a ensuciarse las manos aquí para estar con nosotros, ¿por qué nosotros no podemos dejar los palacios de nuestra comodidad para trabajar en tu reino? Oh Padre, gracias por hablarnos esta mañana. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor,
nos trae esperanza. Y yo sé que tu palabra no caerá en tierra vacía. Y tú siempre, Señor, a pesar de los pesares, siempre tendrás Timoteos y Epafroditos dispuestos. Gloria sea tu nombre, Padre, por eso. Porque no es en nuestras fuerzas. Porque no es astucia humana, sino es el poder de tu Espíritu Santo, Señor, lo que ha sostenido esta iglesia a lo largo de los años. Oh Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Y aunque todos te negaren, y aunque todos te abandonaren, Señor, no te abandonaremos, Padre, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Señor, porque tú diste todo por nosotros. Tú eres digno de que te demos todo también a ti, porque tú te has dado de manera total y completa. Tú no nos has dado el 10%, tú nos has dado el 30%, tú no nos diste el 50%, tú no nos diste el 90%, tú te entregaste al 100% y de manera completa, Padre Celestial, para traer salvación y vida eterna a esta generación. Oh Dios, quita nuestros corazones para darte el 100%, Dios, para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.